Y a mí me costó trabajo que me vieran como una buena actriz. Y sí, por un rato me las vi negras, porque justo yo me acababa de divorciar. Y las cosas que yo tengo me las he ganado, porque he trabajado mucho para tener lo que yo tengo. Cuesta trabajo demostrar en un medio en donde de frente me decían, pues es que aquí no estamos buscando a la bonita. Hay muchos lugares donde todavía sé que hay un no, porque soy Ludvika Paleta. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ya saben que esta es su casa y me da mucho placer recibirlos. Y me estoy riendo, es que ya nada más la veo y me río porque es muy simpática. De verdad que es una actriz, es estupenda y además es consentidísima en el ambiente artístico y además es consentida del público porque por un gran talento que tiene y además porque es muy simpática. Y a pesar de que todo el mundo tiene, pues no sé, como que piensan que es así medio sangronzona y todo esto. No, la verdad es que es muy simpática, tiene un gran sentido del humor. La han podido ver en estos últimos trabajos que ha hecho, que ahora vamos a platicar de ellos. Pero bueno, ella nació en Cracovia, nació en Polonia, pero la conocemos, es un rostro que además de bello, conocemos desde hace muchísimos años. Y me da muchísimo gusto de verdad que esté de visita en nuestro país ahora y que haya venido aquí ahora ella a visitarme, porque antes yo la iba a visitar y ahora viene ella a visitarme. Así que me da muchísimo gusto tener en casa de Mara a Ludvika Paleta. ¡Bienvenida! Ay, gracias, Mara. Me da muchísimo gusto verte. Risas y risas. Risas y risas Ay, y que risas. cuánta falta nos hacen, ¿no? Sí. La verdad que sí, porque no la hemos pasado a nivel mundial nada bien. ¿Cómo la has pasado tú, mi querida Ludvika? Pues bien, o sea, a ver, aquí seguimos. Y eso ya es una gran noticia, ¿no? Creo que todos hemos tenido un gran aprendizaje en esta pandemia, ¿no es cierto? O sea, para todos ha sido un cambio de vida bien que mal. Creo que para todos fue una gran sorpresa el que de pronto nos teníamos que quedar en casa. Hace un año que empezó todo esto, bueno, pues ya al 10.º día yo ya decía, ¿qué es esto? ¿Cuándo se acaba? Y yo ya decía, bueno, ya unas 2 semanitas más. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a quedar así un año con toda esta situación? Pero creo que ha sido de mucho aprendizaje para todos. No sé cómo ha sido para ti, pero yo que sí estuve, bueno, como todos, encerrada varios meses, quiero decir, no encerrada, pues, ¿cómo se dice? Pues Confinada. confinada o en mi casa o lo que sea. Eh, pasé como por muchos momentos, ¿no? Primero de decir qué rico, esto es como un descanso, porque yo había venido trabajando muchísimo y entonces estaba, fíjate, justo hice la película que está ahorita en Amazon Prime Video, hice Guerra de Likes y justo en ese momento estaba yo haciendo teatro, Perfectos Desconocidos. Entonces yo estaba trabajando de lunes a domingo. Entonces del llamado que acababa el sábado, me iba los viernes y sábados y domingos, pero yo grababa solo hasta el sábado, me iba al teatro. Y luego los domingos me iba al teatro, solo tenía las mañanas de los domingos. Entonces fue un tiempo de trabajar muchísimo, de estar muy cansada. Y cuando cerraron el teatro y cuando paramos todo, después empecé Madre Solo hay dos la primera temporada y seguía en el teatro. Entonces cuando paramos, para mí sí fue como por lo menos que esto dure una semanita, decía yo. Y luego 2, y luego 3, y luego 4. Y a las 4, yo que he trabajado siempre mucho toda mi vida, pues como que ya decía, pues ya estuvo buena la vacación, ¿no? Ya estuvo bueno que los niños no vayan a la escuela, ya los disfruté muchísimo, pero ¿a qué hora empezamos a hacer algo? Y tuve que cambiar mi ritmo y bajar mi ritmo y acostumbrarme a la vida más tranquila y a ver un poco más hacia adentro. También aprendí que me la paso trabajando también en un intento de sentirme productiva y me costaba trabajo estar en mi casa y me costaba trabajo bajar mi ritmo y simplemente sentarme a pensar y a leer un libro. ¿Y qué pensabas, Ludvika? Pues he aprendido mucho a disfrutar a mis hijos, cosa que, bueno, siempre los he disfrutado, pero esto de estar todo el tiempo con ellos y de apagar el celular y dejarlo a un lado y de realmente escucharlos, las cosas que dicen y disfrutar todo lo que tienen para
pues para compartir sin tener el celular en la mano y estar trabajando todo el tiempo y estar contestando y estar en el Instagram y estar como en 1000 lugares, pero no estar en donde estás. Entonces a mí me ha venido, no te digo que no fue difícil y que no sea, ha sido una época de mucha reflexión también, pero me ha venido muy bien. Muy bien, también conectarme nada más con los míos y saber que la gente que te busca, realmente te busca para saber si estás bien. Y conectar con esa poquita. Me pasa eso siempre. Mis amigos se ríen de mí porque siempre hablo mal y de repente tengo una adicción así, medio chistosa. Y claro, en las películas y en las series no se ve porque dicen corte. No, porque dicen corte y lo repetimos. Pero yo hablo así. Y entonces, ya no sé qué te estaba diciendo, pero ha sido rico, ha sido difícil también, ha sido difícil para todos. Hemos tenido muchas pérdidas, ¿no? Ha sido un momento de realmente valorar qué es lo importante, de saber, ay, ya voy a llorar, de saber quién está, quién no está, quiénes son tus amigos, quién es la gente que realmente te quiere, quién es la gente a la que realmente le importas. Y creo que ha sido un momento también de valorar muchas cosas y de valorar, la vida, la salud, a la familia. Y te digo, como de decir, a ver, esto es lo que tengo, ¿no? O sea, el presente, la vida, a mi familia, y a veces estamos tan concentrados en lo que está aquí que no vemos esto. Exacto. Y es tan importante y he valorado tanto el conectar con la gente. Por eso cuando me dijeron que esta entrevista era presencial, me gustó muchísimo. Estoy hasta la madre del Zoom. Sí. O sea, la verdad es que ha venido, sí, a ayudarnos en muchas cosas. Y qué padre que ahora ya se puedan tener entrevistas desde cualquier lugar del mundo, pero es que esto no tiene precio. No, vernos a los ojos precio. Y que no te así de repente te frisaste. No, y estás hablando o estás en terapia y entonces pones la pantalla y estás en terapia y te quedas así. O la otra persona y dices, ¿qué quiere que dime? Le estaba contando algo súper interesante y se frició. Es correcto, pero bueno, de todo lo malo, Ludvika, siempre sale algo bueno. Uh-huh. Y algo de todo esto bueno ha sido también el que estés aquí, porque la última vez que nos vimos fue hace mil años y platicamos también, pero fue otra entrevista. Pero bueno, hay muchas personas que no saben que llegaste muy chiquita aquí a México. Sí. Junto con Dominica, tu hermana, y que naciste en un país totalmente diferente y llegaste a México. Bueno, tu padre, un violinista destacadísimo, tu mamá, maestra. Entonces, cuéntanos cómo es esta transición de Polonia a México. ¿Por qué deciden que sea México? ¿Y cómo vienen a un país con un idioma distinto? Bueno, en realidad la versión la tendríamos que escuchar de mis papás. Fíjate que ahora que mi papá mi papá acaba de cumplir 77 años. Y entonces le estoy sacando toda la sopa, Mara, porque... Y grábalo, Sí, porque con mi mamá me faltó tiempo de que me contara todo lo que yo quería saber. Y cuando ya nos quedaba poquito tiempo, ya no nos dio tiempo. Entonces, he estado disfrutando también mucho a mi papá. Le he preguntado 1000 cosas, porque yo espero que dure muchos años más Sí. en este mundo y que no se vaya pronto, pero pues uno nunca sabe. Entonces, justo hace poco que lo vi, porque hace poquito estuve en Polonia, le pregunté, ¿por qué llegamos a México? O sea, me lo ha contado 1000 veces, pero además de que cada vez me cuenta diferente, quiero saber y quiero tenerlo muy fresco. Entonces, la última vez que le pregunté, justo me estaba contando que
La situación era muy difícil en Polonia, era el año 81, 70, 89, no, 80. Entonces era Solidaridad, Lech Wałęsa, que era el presidente, había mucha incertidumbre, había muchos problemas económicos, estaba viviendo el país, bueno, como siempre Polonia ha sido un país en donde se ha vivido, si no es la guerra, la posguerra, y siempre han tenido como una situación política y económica muy difícil. Pero era un momento en donde había mucha escasez de muchas cosas. Mi papá me cuenta que me llevaba a mí, tenías un vale para ir por jamón y para ir por cosas que te hacían falta, ¿no? Entonces te lo sellaban y te daban, no sé, 500 gramos de carne o de jamón para tu familia a la semana. Entonces mi papá dice que me llevaba así en los hombros y que con las del jamón les entregaba el valecito y le hacían carita de oh, y entonces le ponían 100 gramitos más, ¿no? Y entonces ya les sellaban así. Y eran épocas muy difíciles. Mi papá siempre ha sido un hombre muy, muy bohemio, muy simpático, artista, violinista, encantador. Mi papá tocó con muchas personalidades muy importantes de la música polaca. Y tenía la oportunidad de salir de Polonia, cosa que normalmente no se podía hacer porque pues, tú no podías nada más decir me compro un boleto de avión y voy a ir acá de vacaciones. No se podía, el régimen no te lo permitía. Y entonces mi papá sí tenía pasaporte y tenía la oportunidad de viajar. Y alguna vez había venido a México. Había venido a México, creo que con una mujer que se llamaba Eva de Marchuk, con la que tocó muchos años. Creo que con Eva fue con quien vino a México. Y también había ido a Cuba, al Festival de Varadero. Y le encantaba la cultura latina y le encantaba México. Había venido 2 veces. Y nunca se imaginó cuando estuvo aquí que, o sea, volver a venir. Y entonces estaba recién inaugurada la sala Netzahualcóyotl, esa sala preciosa, imagínate, pues esto hace 40 años. Y entonces dice mi papá que tocaba y veía la sala y decía, no lo puedo creer. Y le pedía a Dios tener la oportunidad de volver a tocar en esta sala una vez más. Y dice, y luego Dios me escuchó muchísimo porque me vine a México y toqué en la orquesta durante 10 años. Ay, mi vida. ¿Quién iba a decir? Y entonces, bueno, pero antes de eso, pues se regresó a Polonia y un día le dijeron que había unas audiciones, estaban buscando músicos, sobre todo cuerdas. Se sabe que los músicos polacos, eslavos, rusos, de toda esta Europa del Este, son muy buenos músicos, sobre todo violinistas, violistas, violonchelistas. Hay mucho rigor y hay una calidad pues importante y estaban buscando músicos para algunas orquestas del mundo. Entonces mi papá fue a una audición que dice que bueno, y tocó y como que no quería probar y quería ver y la verdad es que no buscaba demasiado, no sabía ni siquiera a lo que iba y que cuando estaba cerrando el estuche de su violín y ya se iba le dijeron no, espérese, si nos interesa déjenos sus datos. Y al poco tiempo le dijeron que había una plaza en México y mi papá decía no, es que ahí en ese momento Dios entendió mal, porque yo sí quería irme a la Toscana y luego durante 10 años viví en Tasqueña, en la Ciudad de México. Entendió mal la dirección. Entendió mal la dirección. Mi papá decía, ay, qué padre, a mí me gustaría irme como a Florencia o a la Toscana o a tocar en alguna orquesta en Francia, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que le habían ofrecido un trabajo en México? Y llegó a la Ciudad de México, a la orquesta, me parece que a la orquesta de la Ciudad de México
o a la orquesta. No sé, la verdad es que no tengo muy claros los datos. Vamos a preguntarle un día. Un día estaría padrísimo entrevistarlo. Pues sería bueno, tú me dices ¿verdad? cuándo. Y entonces, ya te estoy haciendo el cuento muy largo. ¿Qué te estaba diciendo? Pues de que que llegamos a aquí. México. Y entonces le ofrecen este trabajo para un año. Y entonces cuando llega con mi mamá y le dice, oye, pues es que hay la oportunidad de irnos a México un año. Mi mamá le dijo, ni loca. O sea, te irás tú, yo aquí me quedo con mis hijas. Imagínate que hace 40 años no se sabía nada de otros países tan lejanos. O sea, lo que sabías lo encontrabas en los libros y lo poco que podías saber, pues eran algunas cosas, pero no teníamos demasiada información. No. México parecía un país demasiado lejano. Pues total, dice mi papá que se fue a echar un vinito con los vecinos en lo que mi mamá se alivianaba y que cuando regresó se encontró a mi mamá dormida con un libro de México en el pecho. Y al final nos vinimos a México, veníamos por un año, mi papá llegó primero, 2 meses después llegamos mi mamá y mi hermana y yo, y mi mamá venía con 2 maletas y con 2 niñas chiquitas y con un sartén y con unos cubiertos y con unas... No sabía cómo se iba a hacer de aquí de cosas y qué iba a encontrar aquí, qué no iba a encontrar, no sabía nada. No sabía nada. Yo ahora que me la pruebo, me da tanta nostalgia, o sea, me da tanta emoción pensar en esta mujer que se vino sin nada, ¿no? A buscar al marido, a probar suerte, a ver qué se podía conseguir para tener una vida mejor en otro país. Y entonces, pues así llegamos. Y después empezamos a hacer una vida aquí. Mi mamá se enamoró locamente de México. Mi mamá ha hecho raíces muy pronto aquí. A mi papá le costó mucho trabajo. Dice que sobre todo los polacos que vivían aquí le pusieron muchas trabas. Eso es lo que cuentan, por ejemplo, los chilenos que vinieron aquí exiliados. Los españoles no, ellos son más unidos, fueron más unidos cuando en 36. Bueno, yo estudié en el Colegio Madrid, que era un colegio justamente donde estaban los hijos de los españoles. Y yo me acuerdo que había un sentido de comunidad impresionante. Pero sí sé que muchos otros, de todos los que han exiliado en México, no son buenas comunidades, no se echan la mano entre ellos. Sí, mi papá la tuvo muy difícil. Otra de las cosas que yo platiqué con mi papá hace poquito, porque de veras me siento con él, nos servimos una copita de vino y platicamos tan a gusto. Y le digo, cuéntame más. Y claro, me cuenta cosas que ahora a mis 40 años, ya cumplí 42, pero yo sigo diciendo que tengo 40, es la mala costumbre. ¡Qué bárbara! No, qué bárbara, ¿eh? Pero, ¡qué ruca! No, hombre, si estoy en mi plenitud. Pero ahora, en esta edad, sí me puedo sentar con él a que me cuente todas esas cosas. Yo no sabía que se le había pasado tan mal. Yo no sabía que la habían tenido tan difícil. Y me conmueve tanto también darme cuenta que mis papás se encargaron de que nunca nos diéramos cuenta. No quiero llorar. Pero pues si te sale la lagrimita. Sí, es que luego me da mucha los emoción. hijos no nos damos cuenta de los esfuerzos que hacen los papás. Porque nosotros ¿Llora no mucha nos gente damos aquí o cuenta porque de que- tiene estos Kleenex a la mano? Gracias. Pues, sí, llora mucha gente aquí. pero de oso. emoción, de cosas bonitas y de recordar. Ay, sí. Además yo ando muy nostálgica. Todos. Sí, a mí ¿verdad? me dices mi alma y ahorita lloro contigo, no te preocupes. Sí. Entonces, Bueno, eso pasa. Los hijos no nos damos cuenta de los esfuerzos que hacen los papás porque tengamos un juguete, porque no nos demos cuenta de la realidad que es muy pesada para ellos, ¿no? Que no tienen los recursos, en fin. Y tú que eres mamá ahora. Sí. Por eso te pega más, yo creo. Sí, y bueno, eso, o sea, que no la tuvo fácil, que brincaba de trabajo en trabajo, o sea, que nos llevaba a la escuela y que de ahí
a veces todavía le quedaba media horita para entrar a trabajar y se dormía en el coche, y entonces empezaba a tocar en la orquesta y de ahí terminando se compraba un sándwich en el camino y se iba a otro trabajo y de ahí terminaba y todavía en la noche tocaba en un hotel, pues para juntar. Y pues uno como niño no tiene esa... Bueno, no sé. Habrá niños que sí se dan cuenta. Yo nunca me di cuenta y se los agradezco muchísimo. O sea, es una cosa que yo digo, eso, cómo los papás hacemos un esfuerzo para que los niños no se den cuenta de nuestros problemas. Y es mejor. Ay, claro, los niños tienen que ser intacta. felices, los niños tienen que ser felices y los niños tienen que dedicar a jugar y a pasársela bien y a no darse cuenta que los papás batallamos y, bueno, en fin. Y entonces, pues ¿Y eso. ¿Cómo aprendieron el español? ¿Cómo aprendió tu papá el español? ¿Y Pues tu mamá? con así, en la calle. Porque es un idioma Totalmente diferente. Mira, mi papá, es muy claro que mi papá lo aprendió en la calle porque mi papá sigue hablando mal. O sea, mi papá sigue hablando un español que aprendió, pues no en una escuela, En el día a día. ¿sabes? Del día a día. Y mi mamá, que era pintora, mi mamá estudió Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes en Cracovia y mi mamá hacía grabado y hacía serigrafías y era artista plástica y pintaba y tenía una sensibilidad y una creatividad que nos heredó y que era divina. Cuando llegó a México empezó a dar clases en la universidad, empezó a dar clases de dibujo y de grabado y de serigrafía y empezó a... no dejaba de trabajar, tenía su taller y de pronto tenía sus exposiciones, pero ella empezó a dar clases y empezó a estudiar español y mi mamá sí hablaba mucho mejor español. ¿Y a ustedes les hablaban polaco y en español? No, a nosotras nos hablaba en polaco y nosotras aprendimos español en la escuela. Mi hermana cuando llegamos tenía 8 años, entonces ya no estaba chiquita, entró a la primaria y dice que cuando llegó las primeras veces pues no entendía nada, pero la metieron a la escuela y así de que... Y algo un día le hizo clic, porque pues los niños son así, y los niños aprenden rapidísimo lo que les enseñas, ¿no? Y entonces hay una grabación de un cassette, por supuesto, en donde mi hermana me está enseñando a hablar español. Entonces me dice, y Ludwisiu, jak się mówi lalka? Y yo, muñeca. Y Ludwisiu, jak się mówi piesek? Perrito. Y luego hay una que dice, a Ludwisiu, jak się mówi, gdzie jest mama? ¿Cómo se dice? ¿Dónde está mamá? Y yo le contesto, se fue. Oh, en lugar de decirle, ¿dónde está mamá? Le digo, se fue. Ay, un día tengo que buscar esa grabación. O sea, tú le contestabas en español y yo te hablaba en polaco. Sí, sí. Es muy bonita esa grabación. Y mi hermana fue la que me enseñó primero a hablar español. Y después entré al kinder y bueno, después ya aprendí en el kinder. Y ya, y lo demás pues ya es historia. Ya. ¿Cuántos idiomas hablas, Ludwika? 3. Inglés, polaco, español y estoy aprendiendo francés. Gui, gui. Oui. Oui. Oye, dime una cosa, ¿y cómo te da por entrar a la actuación o cómo lo platicas con tu papá y llegas al CEA de Televisa? Bueno, nosotros nos íbamos a quedar un año. Y luego, como las cosas empezaron a ir un poquito mejor y mi papá decía, no, pues ¿cómo me voy a regresar sin dinero en la mano? O sea, ¿cómo voy a llegar y todos van a pensar que me fue súper bien en México y yo todavía no tengo dinero? No, me voy a quedar un poquito más. Y cuando ahorre suficiente, pues ya nos regresamos. Y así pues 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y se acomodaron, mi mamá era feliz, mi mamá daba clases en la universidad, mi mamá, te digo que se enamoró de México, a mi papá le empezó a ir un poco mejor. Y cuando yo tenía 8 años, mi hermana que estaba, creo que ya en la secundaria, estaba en un taller de actuación.
en donde estaban buscando niños para una serie, para una telenovela que iba a hacer Televisa. Y entonces les preguntaron a todos que si tenían hermanitos chiquitos, y mi hermana dijo, sí, yo tengo una hermana que además le encanta verse al espejo y reírse y hacer como que llora y así. Esa soy yo, que desde que me acuerdo vivo en un drama y en una comedia y o sea, yo me veía al espejo y hablaba con el espejo y me reía y lloraba y yo sentía que toda mi vida era como un cuento y, o sea, yo realmente siento que esto de ser actriz lo traigo, o sea, una cosa que la traigo de La vena artística. pues sí, como que yo actuaba desde que me acuerdo. Y entonces mi hermana dijo, yo voy a llevar a mi hermana al casting. Y entonces un día me llevó, mi hermana, no, yo tenía 9 y mi hermana tenía 15. Y entonces le pidió, mi hermana estaba aprendiendo a manejar, y le pidió el coche a mi papá. Y mi papá no sabía ni a dónde íbamos. Mi hermana de 15 me llevó a un casting en Televisa. Y llegaron las dos mocosas. Yo de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sí. Llegaron las dos mocosas a Televisa, una de 9 y una de 15, a decir, queremos entrar al casting para la niña. Y entonces yo hice un casting, me pidieron que hiciera ahí unas cosas, luego a la semana le volvieron a hablar y me volvió a llevar. Mi papá no tenía idea de todo esto, mi mamá menos. Y luego pasaron las semanas y las semanas y las semanas y yo seguía yendo como a callbacks y estas cosas. Mi papá pensó que íbamos a jugar y que nos la pasábamos muy bien, hasta que un día le hablaron y le dijeron, la niña ya se quedó en una telenovela que se va a llamar Carrusel y queremos hablar con un adulto. Y mi papá dijo, no, la niña no va a trabajar. Mi papá pues era un músico que había trabajado siempre y que tenía muchos amigos artistas, muchos amigos actores que hacían cine, muchos amigos que hacían teatro, muchos amigos directores, mucha gente, o sea, no era un medio ajeno a ellos, pero lo que se sabía en ese momento de la televisión era completamente otra cosa, o sea, se veía como una cosa frívola, como una cosa superficial, como una cosa a la que no te quieres meter y mucho menos quieres poner a trabajar a tu hija. Y creo que después se dio cuenta que era un proyecto bastante inocente, en donde además a los niños en ese momento nos cuidaron mucho. Y fue así como hice Carrusel, que fue un boom mundial. Y María Joaquina, no pensará la gente lúdica que eres así medio pesadona por ese personaje. Por supuesto. Bueno, yo creo, ¿no? Porque no, es que además es muy chistosa, Ludwika es muy simpática, tiene muy buen sentido del humor, pero mucha gente dice, no, es especial. Yo nunca te he conocido en esa parte, al contrario, ¿no? No lo sé, Mara, yo creo que... A ver, nos hacemos muchas ideas de la gente. Soy especial, sí, yo creo que soy especial, yo creo que tengo una educación... tal vez diferente. A veces me dicen que soy un poco fría, a lo mejor un poco distante, a veces me dicen que soy demasiado directa, a veces, no sé. No sé, a lo mejor alguna vez me porté grosera con alguien y lo siento muchísimo y entonces, pues después de eso es difícil quitarse como esa, no sé, ese sello. Pero lo que sí es, yo creo que soy clara, yo soy directa, cuando las cosas no me gustan las digo, cuando veo algo que no me gusta también lo digo, no soy monedita de oro, no, tampoco, y tampoco me enseñaron a llegar y... ¡Ah! No, porque mis papás no eran así y eso no fue lo que yo vi y así no crecí siendo. Entonces, probablemente tengo mis reservas con la gente, soy muy... Fíjate, mi hija Bárbara es así. La veo y me reflejo tanto en ella.
Bárbara entra a un lugar y cuando no conoce a alguien, no se cierra y no se abre. Y es una niña tan dulce y tan simpática, pero eso lo sabemos los que la conocemos. Sí, claro. Y después de que conoce a la gente ya es de que jajaja, jijiji, y conecta con quien quiere, y se ríe con quien quiere, y se acerca a quien quiere, y yo creo que yo soy así. Yo no soy muy abierta con la gente cuando recién la conozco, ¿no? Tampoco creo que sea yo grosera. No, yo creo que soy una persona que después de que me conoces, pues ya te puedes dar cuenta que que me encanta reírme, me encanta divertirme y me encanta disfrutar la vida y que bueno, pues sí, uno tiene sus cositas también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te molesta, Ludwika, que hablar de Carrusel de Niños o lo recuerdas? Es como el abuelo y yo, que estuviste con Gael, o que estuvieron juntos en el elenco. Para ti como actriz, ahora que han pasado los años, ¿es algo bonito que te pregunten? ¿Es algo que pues ya pasó? ¿O cómo, desde tu perspectiva, cómo es? A mí me encanta. No te voy a negar que durante muchos años sí tuve como que ya no me digan María Joaquina. O sea, no soy María Joaquina, no me digan María Joaquina y en la calle, pues me llamo Ludwika, no me llamo María Joaquina, ¿no? O sea, sí tenía yo como una pelea ahí con ese personaje. Pero a través de los años me he reconciliado mucho con eso, porque es un personaje que yo hice y que la gente me conoce en muchísimos países por él. Bueno, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Argentina. Hay una cantidad de fans y una cantidad de gente que me conoce por ese personaje que no le puedo estar más que agradecida y ahora ya me da gusto que me conozcan y me digan, tú eres María Joaquina, y yo, ¡sí! Oye, como te dicen de Gael, pero es que tú trabajaste con Gael. ¿Qué es? O sea, digo, yo entiendo que son compañeros tuyos, que han trascendido fronteras, que han hecho muchas cosas, pero eso no significa que tú tengas que decir, ay, si es que Gael es así, es asado, o sigues manteniendo relación con él, o acabó en el abuelo y yo. ¿Te llega a molestar también? No, para nada. ¿O incomodar? No. No, bueno, se entiende que Gael es muy conocido y que la gente me pregunta sobre él. Y yo lo quiero mucho y tuvimos una relación muy linda de muchos años trabajando juntos cuando éramos niños. Tengo recuerdos muy lindos de él y del abuelo y yo, de Diego también, de Osvaldo también. Osvaldo Benavides. Claro, todos ellos éramos parte, todos nosotros éramos parte del abuelo y yo. Osvaldo Benavides, Diego Luna, Eugenio Polgovsky, que fue un gran documentalista y fotógrafo que murió hace un par de años. Flor Eduarda Gurrola. Jorge Martínez de Hoyo. Bueno, sí. El abuelo. Pero me refiero a los que éramos niños en ese momento. Seguimos trabajando y les tengo muchísimo cariño y son personas con las que crecí y sigo viendo, y con algunos tengo una mejor relación o más cercana que con otros, pero siempre muy cercana y muy amorosa. O sea, en los momentos difíciles o en los momentos en los que no sé, uno necesita un apapacho, siempre estaré para ellos, siempre nos mensajeamos con mucho cariño. Y así es la vida, a veces te juntas con gente más que con otra o creces con personas y después los caminos se separan, pero ese amor creo que cuando es verdadero y cuando compartiste tantas cosas lindas y cuando creciste con alguien, pues ese amor está ahí y no se acaba. Y luego te vas a Europa a estudiar. Sí. Y regresas ya a trabajar con Thalía y con Angélica Rivera, pero ya hecho una señorita. Una señorita. No estabas gorda. Sí, estaba medio gordi. Pero no, gordi, no. No, pero sí me había comido mis tamales, iba a decir, pero no. Porque estaba yo estudiando. Me fui primero a Nueva York y luego me fui
a Oxford. Me fui a estudiar y me fui un poquito tratando de separarme de esa vida de fama, se puede decir, y de una cosa que yo a mi corta edad no entendía muy bien. Imagínate que hace tantos años, casi 30, no era como ahora. ¿Tú te acuerdas que no era como ahora? No. Esta cosa de ahora cualquiera es famoso y ahora cualquiera puede salir en la televisión y ahora cualquiera se hace un video y lo sube a Instagram. Y ya es actor o actriz. Y ya es actor o actriz y hay muchos influencers. Hace 30 años, cuando salías a la calle y te reconocían, era una locura. La gente se te venía encima, te jalaban, querían una foto contigo y querían un autógrafo y era diferente. O sea, la gente realmente cuando veía a alguien que salía en la tele se volvían locos y luego a mí me costaba mucho trabajo entender que salía yo en las revistas y que decían cosas de mí en las revistas que no eran ciertas y que se inventaban cualquier cosa y yo la leía, yo le decía a mis papás, ¿por qué están escribiendo esto de mi familia si esto no es cierto? Y se inventaban cosas o esas cosas que siguen pasando. Y no estaba tan en boga, en esos tiempos. Sí, es cierto. No era tan como ahora. Es cierto. Y a mí me costaba mucho trabajo entender que la gente, muchos niños se me acercaban a jugar porque me habían visto en la tele. Y yo no entendía, por ejemplo, antes de hacer Carrusel, pues yo era una niña normal de la escuela, incluso me buleaban porque llegábamos en un Volkswagen, y se burlaban de ciertas cosas de mí, como siempre en la escuela, ¿no? Como todos los niños hemos pasado bullying en la escuela. Y después de que hice Carrusel, yo seguía llegando en mi bocho, no yo, manejado por mi papá, porque mi vida en ese sentido no cambió. Pero entonces los niños se empezaron a acercar y querían cosas. Y yo no entendía, y mis papás sí se encargaron de que yo me diera cuenta quién quería estar conmigo porque yo salí en la tele y quién realmente eran mis amigos. Y en ese sentido mis papás me ayudaron mucho como a no cambiar nuestro estilo de vida. A ver si teníamos un poco más de posibilidades, pero tampoco eran, o sea, era para vivir normal y no el que yo fuera María Joaquina en la ficción, pues no quería decir que lo fueras en tu casa. Que lo fuera en mi casa. Y mis papás me aterrizaban muchísimo, muchísimo en ese sentido. Mi papá me cuidaba mucho de ciertas personas, de las entrevistas, no, él mismo no sabía cómo, pero bueno, pues un poquito con cuidado, trataban de hacerlo con todo el amor y tratando de cuidarme. Y cuando entré a la secundaria, decidí no trabajar más. Me buscaban mucho para hacer proyectos y hacer cosas, pero cuando terminé El abuelo y yo, no quise trabajar más. Justo quería yo como vivir mi vida normal, tener a mis amigas. Entré al Colegio Madrid, encontré amigas muy, muy queridas que hasta la fecha son mis mejores amigas y mis amigas entrañables, que me conocieron por lo que soy yo, que conocieron a una Mica, como me dicen todos los que me conocen desde chiquita, que vivía normal y que era normal como ellas. Y yo quería ser normal. Fíjate, muchas niñas querían ser famosas y yo quería ser normal. Y yo quería poderme ir a las fiestas sin que nadie me reconociera y yo quería poderme subir al micro con ellas sin que nadie me pidiera autógrafos. Y entonces decidí dejar de trabajar. Dejé de trabajar varios años. Fue cuando me fui a estudiar fuera. Y cuando regresé, yo tuve yo estaba en Londres, justo Gael estaba estudiando en Londres
y yo me iba, yo vivía en Oxford y Londres estaba, y Gael estaba en Londres y me iba los fines de semana a quedarme con él en su casa. Y una vez en Londres vi en el teatro una puesta de Chekhov, del Tío Vania. Yo tenía 16 años. Y hubo algo en mí que hizo así un clic. Y dije, yo quiero estar en ese escenario. Y yo quiero vivir en un escenario, o sea, yo quiero hacer eso de mi vida. Y me acuerdo que esa puesta en escena me voló la cabeza y decidí que sí quería actuar. Y decidí que sí quería estudiar actuación y que eso quería hacer de mi vida. Y el teatro se volvió una de mis pasiones más grandes. Y empecé a estudiar teatro en la Casa del Teatro. Me regresé a México y empecé a hacer Mariela del Barrio y empecé a hacer otras cositas. Y así. ¿Y teatro empezaste a hacer? Empecé a hacer mucho teatro, y empecé luego a... cine y luego Sí, ahora bueno, series. sí, Y sí. te diversificaste. Pues sí, o sea, durante muchos años todavía trabajé en Televisa, en la televisión, hasta que decidí que yo quería hacer otras cosas. A mí me gustaba mucho hacer teatro, me gustaba la idea de explorar también hacer cine y dejar un poco las telenovelas que son muy, muy, muy demandantes. O sea, yo no quería estar todo el tiempo en un set haciendo lo mismo durante tantos meses. Yo quería hacer cosas diferentes y las telenovelas, pues no... De pronto llegaba una película y no podía hacerla porque estaba haciendo una telenovela. Sí, sí. Y entonces yo quise explorar como por ese lado del cine. También había como un prejuicio muy grande porque hace años, cuando yo todavía hacía telenovelas, la gente que hacía telenovelas solo hacía telenovelas. Y eran ¿no? actores frívolos. Sí, y la gente de cine, pues era la gente del cine. Y a mí me costó trabajo que me vieran como una buena actriz. Me costó trabajo que me creyeran el que yo quería ser actriz, yo no nada más quería ser la protagonista de las telenovelas. Y entonces terminé de hacer un proyecto y decidí que ya no quería hacer telenovelas. Cuando me ofrecieron una exclusividad, la renovación de una exclusividad y dije que no, yo la verdad es que tenía mucho miedo. La persona que estaba enfrente de mí como que no entendía muy bien por qué yo no quería la comodidad de que me estuvieran pagando mensualmente y darme proyectos de vez en cuando, o más bien bastante seguido. Y ni siquiera yo lo entendía muy bien, pero tenía yo una edad en la que todavía sentía que podía hacer muchísimas cosas. Y sí, por un rato me las vi negras, porque justo yo me acababa de divorciar. Es que te casaste muy chava. Me casé muy chiquita. Y entonces dije, no, la verdad es que yo no quiero esta comodidad. O sea, sí me acomoda mucho, porque era muy cómodo, pero quería yo probar otras cosas y sentía que estaba en el momento de probar otras cosas. Y entonces... y económicamente no estabas bien. Y ya pues no estaba hijo. bien porque te digo que me acababa de divorciar, habíamos partido todo a la mitad y yo me había quedado con pocas cosas. Yo tenía un sueldo mensual que dejé de tener porque quería yo hacer otras cosas y buscar como otros caminos. Y sí me las vi negras un par de años, pero la verdad es que yo nunca he dejado de trabajar y nunca he dejado de tener la certeza de que si uno trabaja y trabaja duro, puede lograr muchas cosas. Y las cosas que yo tengo me las he ganado, porque he trabajado mucho para tener lo que yo tengo. Y justo tocabas un punto que es interesante y es importante, porque cuando se es tan bonita, tan naturalmente bonita, cuesta más trabajo demostrar que no solamente es belleza, sino que también hay talento. Y
y buscar a las personas que creen en ti y que te pueden dar trabajo y que sí les das el tipo, aunque tengas los ojos azules. Sí, y bueno, también cuesta trabajo demostrar en un medio en donde de frente me decían, pues es que aquí no estamos buscando a la bonita. Y demostrar que eres buena actriz. Pero a mí eso me sirvió muchísimo, Mara, mucho, porque yo justamente quería ser actriz. Yo quería demostrar que puedo hacer diferentes personajes. Y yo quería hacer los castings y ganármelos. Y yo quería hablar con los directores y decirles, no hagas caso de lo que has visto. Pruébame ahora. Pruébame y ve si te gusta mi trabajo. Si no te gusta, está bien. Y lo sigo haciendo porque sigo haciendo castings y no todas las puertas se me abren fácilmente en todos lados. Hay muchos lugares donde todavía sé que hay un no porque soy Ludvika Paleta y está bien. Y a veces le llamo al director y le digo, ¿por qué no vamos y nos tomamos un café? ¿Por qué no me haces un casting? Pues nada, se pierde. No. Ahora bien, con los años, ¿cómo se va transformando la niña con los cambios naturales que tenemos las mujeres? Con estos cambios de la piel, yo sé que tienes una rutina de ejercicio, de alimentación, pero ¿cómo va cambiando la mujer? ¿Cómo van cambiando los años? ¿Cómo te vas viendo al espejo? Ay, a ver. Pues fíjate que para mí no fue tan fácil esa transición. Justo cuando yo dejo de trabajar y me voy de México y después regreso, te decía hace un rato en forma de broma que regresé chonchita, pero sí, estaba yo en un momento en donde estaba yo pasando como de la niñez a la adultez, esta adolescencia, en donde cambios hormonales. Donde hay unos cambios no solo hormonales, sino físicos y mentales y no sabes de dónde eres y no sabes si eres niña o eres mujer y todavía no eres una cosa ni la otra. Y donde desafortunadamente hay una presión enorme social, porque en la escuela la sigue existiendo y creo que eso ha existido siempre, pero cuando saliste en la tele y cuando eras la bonita y de repente te ven diferente, te dicen, híjole, pero tienes que bajar de peso. Y yo me enfrenté mucho a eso, híjole, sí, pero para que hagas este personaje, ¿por qué no te bajas unos 6 kilitos? Y eso fue bien duro. Fue duro porque las niñas sienten que son como se ven. Y eso es una cosa tristísima que nos han enseñado. Y que yo espero y de verdad tengo toda la voluntad de lograr que mis hijos en general, pero las niñas, creo que esto es una cosa que se tiene que trabajar mucho con las niñas, que entiendan que no son su apariencia, que ellas son y que somos mucho más de lo que se ve, porque somos personas, no somos nada más un cuerpo, ¿no? Ni unos ojos así, ni un pelo así, y que si lo traes, qué bueno, y aprovéchalo, disfrútalo, pero date cuenta que no es todo lo que tienes, y que no es lo que te define como persona, y que no es lo que te define, y que no te da valor, ni más ni menos. Entonces, si yo hubiera sabido todo esto cuando tenía 15, 16, 17 años, pues claro que hubiera sido diferente, pero no lo sabía y me confundía mucho. Y entonces hacía dietas extremas y hacía cualquier locura que te puedes imaginar. Digo, muchas las hemos hecho, ¿no? ¿Y qué más? Y además lo contrario. O sea, me decían, baja 6 kilos y yo me ponía a tragar chocolates. Yo decía, ¿quieres que baje 6 kilos? O sea, me voy a poner más gorda. Porque claro, porque así somos los adolescentes, ¿no?
rebeldes, y yo siempre he sido rebelde. Me dicen una cosa y hago otra. Entonces, sí fue una época difícil para mí. Fue una época en la que no me hallaba yo en mi cuerpo, no me gustaba, no me sentía segura. Yo no era la adolescente de cinturita y... Pero buena pierna siempre has tenido. Siempre he tenido buena pierna. Eso sí. Eso sí. Pero yo las veo ahora de 15 y 16 años y digo, ¡ah! Órale. Y las veo en el Instagram. Sí. Digo, qué padre, o sea, qué padre que tengan esos cuerpos. Yo nunca lo tuve. Pero también creo que nunca he vivido de mi cuerpo, o sea, no sé cómo si No vives de explicarme, bonita, sino vives de actriz. Sí, yo de creo que mujer. sí. Sí, y bueno, lo otro, a ver, me ha ayudado, sí, mucho. Pero creo que hay que usarlo a tu favor. Y que no te reste, sino que te ayude. Y la mujer, la señora, ¿cómo se siente? Ay, la verdad que muy bien, muy a gusto. Muy a gusto porque sí he aprendido a aceptarme con mis cosas. Como vienen y como se van presentando las etapas en la vida, porque fui niña, luego fui esta adolescente que batalló muchísimo, luego tuve mis años en donde hice y deshice y todo y estuvo padrísimo. Y ahora estoy viviendo una etapa en donde me disfruto yo muchísimo y disfruto mucho a mis hijos y de pronto sí, a ver, todavía me siento súper joven y todavía tengo mucha energía y muchas cosas por delante. No, y tengo es que muchas, estás joven. Estoy muy joven pero claro, al mismo tiempo me acuerdo de cuando tenía 30 años y veía a las señoras de 40 y yo decía, no, pues es que sí, ya. También ruca. Ya está bien ruca, ¿no? Entonces, claro, veo a las chavitas de 30 que ahora son las que vienen ahí empujando y haciendo las películas y las campañas de publicidad y las portadas de las revistas y todo eso que yo ya hice y yo digo, pues yo ya lo hice. O sea, no me faltó. Ya no lo hago, pues no, porque ahora quieren ver en las campañas y en las portadas a las de 30, pues está bien. Pero sí se hacen portadas, Lúdica. Sí, pero bueno, tú sabes a lo que me refiero. Sí, o sea, sí. pronto te volteas a ver al espejo y dices, hola, ya no eres la de 30, pero pues está bien. O sea, yo creo que hay que reconciliarse con eso. A ver, hay que darle batalla, sí. Hay que hacer ejercicio y hay que estar fuertes y hay que ponerse sus cremitas y hay que ponerse bonitas, pero para sentirte bien. Pero sí, yo creo que hay que alimentar mucho más todo eso que nos va a durar más que el cuerpo, porque el cuerpo, pues eventualmente se nos va a empezar a caer todo. Yo ya siento que traigo las rodillas así ya como que... Ay, qué exagerada, Bueno, después de un divorcio, de un dolor, que es que te hace como que ya no creer en el amor, te hace como que ya no pensar en que puedes hacer tu vida y ya con un bebé, con un hijo, y de repente te sorprende la vida con un nuevo amor. Y cómo, no me lo imagino cómo, siendo tan reservada y tan especial en ese sentido, que no eres así como dices de, ay, hola, ¿cómo empezó la pretensión? ¿Cómo empezó este noviazgo que hoy es un matrimonio que me imagino que se han de reír todo el tiempo, porque en todas las fotografías aparecen riéndose, que se caen bien y que se vean muy bien? Sí. ¿Cómo fue esta historia de amor, Lúdica? Pues es que yo me divorcié muy joven. Sí. Entonces, yo creo que debe ser diferente divorciarte cuando sientes que ya no tienes mucha vida por delante, me imagino. No sé. Que además creo que eso también es una concepción muy, muy errónea y muy mal entendida. Para mí sí fue muy liberador. O sea, yo estaba muy joven, yo tenía un niño chiquito por el cual tenía que estar bien y además yo tenía ganas de más cosas. Yo no tenía ganas de quedarme en mi casa llorando.
yo tenía ganas de disfrutar la vida, estaba en un gran momento. Y bueno, pues a ver, o sea, empecé a conocer gente, salí con... ¿Pero te tardaste? Sí, me tardé mucho. Y además, bueno, yo me casé muy joven, entonces yo no había hecho muchas cosas que tenía ganas de hacer. Darme un fin de semana con un novio, escaparme, que nadie supiera dónde estaba, no rendirle cuentas a nadie. Tenía yo un niño chiquito, pero tenía la gran fortuna de tener a mi mamá que siempre me lo cuidó, y a Domi, mi hermana, que les decía, échenme la mano con Nicolás, y pues bien que mal ahí, no creció tan mal, mi muchachito. Y entonces la verdad es que yo no quiero que suene feo, porque creo que mi matrimonio, bueno, me dio muchas cosas y me dio una de las cosas más preciadas y que más amo en el mundo, que es Nicolás. Pero yo tenía que vivir otra cosa y yo me liberé. Yo me quité tantas cosas de encima y florecí. ¿Y sí? Y me convertí en otra persona y aprendí mucho, y te digo, y salí con uno y con el otro y con el más y con el otro, y unos que dices, ay, Dios mío. Sí. Pero a ver. Yo dije, ay, Lupita, pero bueno. A ver, Mara, si uno no aprende, si uno no hace esas cosas, ¿cómo va a aprender? O sea, ¿cómo la experiencia? ¿De dónde ¿cómo sacas? la experiencia? Las experiencias se viven, y si te sirve, chingón. Y si aprendiste de ella, mejor para ti, porque entonces ya no vas a volver a caer en el mismo hoyo. Sí. ¿No? Sí. Y tuve la gran fortuna de conocer un hombre maravilloso. ¡Ay, mira, se me cae la baba! Tuve la gran también fortuna por ti, o sea, es un matrimonio que se ve que están compenetrados, que se llevan... Es que yo los veo, me río. Sí, la verdad es que sí. Ay, nos amamos y nos disfrutamos y nos reímos juntos y nos enamoramos y tenemos unos hijos preciosos. Y yo siempre digo que si la gente conociera a Emiliano, dejaría de decir tantas tonterías. A eso iba, Ludica, porque el ser personas públicas, digo, si tú lo padeciste, jovencita, que decías, bueno, ¿por qué escriben esto a tus papás? Tú no te imaginabas ni siquiera lo que ibas a vivir ya después, y con un mundo diferente al artístico, que tiene que ver con la política y con las redes sociales y con cuentas a lo mejor que son falsas, que no ponen sus nombres, tienen fotos que no son diferentes. ¿Cómo se vive, cómo se soluciona en lo individual y con la pareja cuando empiezan a salir cosas? Porque nunca has sido una mujer de polémicas, nunca has sido una mujer de estar metida en problemas, y de repente salen todas estas cosas. ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo lo platican? ¿Y cómo lo resuelven ante tanta agresión? Porque es por sí o por no, por lo que decidas. A ver, ¿cómo? Pues mira, a ver, definitivamente cuando... Yo creo que hay cosas evidentes que la gente... A ver, ¿cómo decir esto? Si yo estuviera en un matrimonio en donde realmente me la pasara mal, en donde no estuviera feliz, en donde estuviera viviendo una cosa espantosa, en donde, qué sé yo creo que se notaría, Mara. Sí, o sea, yo creo que esas cosas se notan. Yo creo que eso es muy evidente. O sea, yo creo que no hay manera de esconder algo por mucho tiempo. Y yo cuando dicen cosas, pues simplemente las veo como objetivamente y digo, y ya. Sí duele, sí cuesta trabajo, sí.
Sí ha sido difícil, sí. Sí, de pronto me entra mucha rabia y me pongo a patalear y me pongo a llorar. Pero también hay cosas que yo no puedo controlar. Y yo creo que durante mi vida, por mi situación y porque esto no es nuevo para mí, me he dado cuenta que la gente habla lo que quiere. Y la gente, me gusta mucho lo que dice mi amigo Andy, siempre me dice, la gente reparte de lo que le sobra. Y yo así veo las cosas que leo o escribo. ¿Ves? Te digo que me pasa todo el tiempo. No importa, lees y escribes cuando quieres. Pues. Yo así tomo las cosas que se escriben y que leo de mí y que se dicen y que escucho. Y está bien. O sea, a ver, yo creo que no es nada nuevo. La gente habla y la gente dice y la gente supone y la gente... Pero yo creo que hay que verlo con, pues eso, con objetividad. O sea, como si no fueras tú y verlo de fuera y decir, no, pues sí, es que así como lo ponen, yo también diría eso. O yo también pensaría eso. Pues que la gente no se pone a rascarle más allá. No. La gente no... De veras, hay mucha gente que no piensa, Mara. Es cierto, es cierto. Y hay mucha gente que no se cuestiona las cosas. Hay gente que escucha una cosa y la repite sin más. Es un teléfono descompuesto. Sí. Y ya, y así, o sea... Bueno, y dime, ¿Emiliano celoso? Cero. Ah, porque he visto unas fotos de Ludwika en el Instagram. Chéquenla, por favor. Piernón. Ay, Mara, pues es que es el momento. Te digo que si no, al rato, ¿qué? o no. ¿Verdad? Todos dicen que sí. O sea, la verdad es que al rato no quieren ver a una señora de 70 en bikini. No, ahorita bueno. todavía. Y después te pones el bikini. Yo me lo voy a seguir poniendo, ¿eh? Pero pues uno ya no se toma sus fotitos para subirlas, porque pues a quién le van a interesar. Pero ha subido unas fotos muy lindas. Sí, ¿no? Sí, a mí me parecen de muy buen gusto, pero sí. yo no sé si él sea celoso o no. No, hombre. Cero. ¿Tú crees que si él fuera celoso, yo haría todas las cosas que hago en mi vida? No, pues no. Si tuviera un marido celoso, me tendría aquí. No podrías. Y no, Ay, no sí, podría. Y no podría yo vivir podrías. feliz y ser actriz y darme los besotes que me doy. ¡Ah, no es cierto! Uy, sí, sobre todo. Ay, ya me dio mucho calor. Oye, Ludwika, bueno, has hecho muchísimas cosas que he disfrutado y que el público ha disfrutado. Ay, Mara, es que sabes que la próxima vez que me digan, son 3 horas y yo aquí me acomodo y nos ponemos a platicar 3 horas. Pero es que hay mucha cosa que platicar. Mucha cosa que platicar, Mucha. pero ya nada más platícame de la película, por favor, que tiene un mensaje justo de lo que estamos hablando. De Guerra de Likes. Qué padre, ¿verdad? Yo creo que la gente no se lo espera. Cuando yo leí el argumento me pareció muy frívolo. Y yo dije, no, a ver, yo sí quiero hacer películas comerciales. A ver, yo hago de todo. Y yo creo que es una cosa que la gente no se ha dado cuenta, porque yo, así como hago mi teatro de 100 espectadores, en donde hago unos dramones, hago películas muy comerciales que ven millones de personas. Bueno, la de no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Y entonces ahora Qué que hice una comedia al hilo de otra, ¿no? Madre solo hay dos, y despuésito se estrenó. Buenísima. Y despuésito se estrenó. Y en Netflix Guerra de y en Likes. Prime Video. Sí. Ahora ya puedes trabajar donde quieras. Sí. Ay, qué paz, ¿no? Ahora ya podemos trabajar donde queramos, donde escojamos. Entonces hago estas 2 comedias y recibo muchos comentarios de... ay, no, es que las cosas comerciales y no sé qué. Y yo digo, no se azoten, también hay de todo para todos. ¿Y a poco sí ven las películas de arte? Porque yo he hecho muchas películas, pero no las ven. Entonces la gente nomás ve las grandototas, las que son esos peliculones comerciales y creen que es lo único. Pues no, pero hay de todo y para todos. Entonces, Guerra de Likes, cuando yo la leí, sí tenía mucho miedo de que fuera una película como muy... Palomera. Pues es que sí es palomera. Pero es una es para película entretener, divertida, ¿para qué te vas a palomera. meter ahorita? Pero a mí me gusta que al final tenga ahí su twist.
me gusta mucho que al final, y esto lo hicimos Regina y yo, junto con María Ripoll, la directora, una española encantadora, pero sí nos sentamos con María, Regina y yo y le dijimos, esto tiene que tener un mensaje positivo porque las redes sociales nos están envenenando. O sea, es una herramienta poderosísima, pero depende cómo la uses. O sea, es como un cuchillo. Puedes hacer maravillas, pero también puedes causar muchas desgracias. Creo que ese twist que tiene la película al final es importante porque necesitamos entender que son una herramienta y que están divertidísimas y que nos sirven para unas cosas, pero que nada te va a dar la felicidad como conectar con la gente así. Y como tomarle a alguien a la mano y decirle qué gusto me da verte y hace tanto que no nos veíamos y abrazar a tus amigos y estar con la gente que quieras y no estar pendiente de la vida de alguien en el Instagram. Yo la verdad no sé ni qué se dice de ti ni qué se dice de la gente. Yo no veo esas cosas, Mara. No sé ni qué se dice de mí. Bueno, a ver, me toca de refilón porque pues sí, o sea, lo escriben y de pronto, digo, ¿por qué pasó? Pues si estábamos aquí asoleándonos muy tranquilos, ¿por qué la agresión? O de repente en la calle, o de repente no, se siente, eso se siente, pero creo que también hay que aprender a que las cosas hay que tomarlas de quien vienen, así. Las cosas, o sea, uno reparte de lo que le sobra y hay que saber tomar las cosas de la gente que vienen y ser objetivo y decir, esto me sirve, esto no me sirve. Fíjate, Ellen DeGeneres decía una vez en una entrevista que me dejó mucho pensando, decía, a mí me escriben cosas de todo en las redes, o sea, cosas muy bonitas y cosas muy feas. Si yo me creo todo, más bien, ¿cómo decía? ¿Ves? Te digo que me pasa todo. Bueno, pero la viste y te impresionó lo que dijo. No, pero decía algo así como, aprende a no hacer caso ni de las cosas bonitas ni de las cosas feas. Porque claro, decimos, ¡ay, qué chula, qué preciosa, qué buena actriz, qué no sé qué! ¿Por qué le vas a hacer caso a lo bonito y a lo feo? No. Más bien, mantente al margen, o sea, qué bonito que te escriban cosas bonitas. Eso habla bien de la gente. De lo que no tiene para repartir. Qué bonito que la gente sienta bonito. Qué bonito que la gente escriba cosas bonitas, pero no son para ti. Qué bonito que la gente reparta amor. Tú eres nada más tú pasaste por ahí y entonces fuiste el blanco perfecto para sus vomitadas o para sus bendiciones. Es correcto. Ludvika, ¿en dónde más te vamos a ver? Además de pues de ahora, Guerra de Likes. ahora vamos a hacer la segunda temporada de Madre Solo Hay Dos. Está buenísima. Sí. La verdad es que me reí mucho porque, bueno, es que quienes no la han visto, véanla por Netflix. Ay, sí, está padrísima. Y los que ya la vieron la disfrutamos mucho porque... Pues ahora vamos a hacer la segunda temporada de Madre Solo Hay Dos. Y tengo muchos proyectos. No sé cómo los voy a acomodar porque tengo una película que además voy a producir. Esperemos que los teatros pronto se reabran. Tengo una serie también que anda por ahí. Tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas. Estoy muy contenta porque hay muchas cosas y hay cosas bien interesantes y sigo haciendo y sigo escribiendo y sigo pensando y tengo también otro proyecto que no tiene que ver ni con la tele, ni con el cine, ni con la televisión. Entonces hay muchas cosas que ya te contaré y pues hay mucho por ahí. Y la próxima vez te vienes con más tiempecito. Por favor. Y abrimos una botellita de vino. Nada más que sea después de las 4 de la tarde, por favor. Pues me abres una botella de vino a las 11 de la mañana y no me voy de aquí. ¡Nunca! A las 4 de la tarde abrimos una botellita ahí sencillita de Vega Sicilia y nos toma... y platicamos de todo lo que nos faltó en esta ocasión. Me parece perfecto. Ludvika, ¿algo que quieras agregar? ¿Qué quieres decirle a tus seguidores? Ay, pues nada. ¿Qué te ponen muchos likes? No, que hagan lo que quieran.
Que sean no, felices. los que te ponen muchos likes. Los que me ponen muchos likes. ¿Qué les dices a Pensé que me todos estabas ellos? diciendo que me pongan muchos likes. Y yo, no, que hagan lo que quieran. Nada, que estoy contenta, que estoy feliz, que creo que hay mucho hate en las redes sociales, pero también hay mucho amor. También. Y que esa gente que escribe bonito, me da mucho gusto leerla porque es gente que se la pasa bien. Y eso es lo que más gusto me da. Ojalá que todos seamos felices, ojalá que todos tengamos calorcito en el corazón. Yo creo que no cuesta nada eso, sentir bonito, repartir bonito y ser buena onda, porque hay que ser buena onda. Hay que ser buena onda y ya. Gracias, Ludvika. Ay, gracias, Mara, gracias a ti. De veras, me encantó que me invitaras a tu casa. Invítame más seguido. La próxima nos tomamos un vinito y ya quedó grabado. Sí, me encanta platicar contigo, me encanta tener la oportunidad de conectar con la gente y de platicar. Y de platicar, ¿ves? Van a pensar que no es agua, hombre. Es agua. Y de platicar de cosas que normalmente en las entrevistas no contamos o no se cuentan, porque las entrevistas usualmente son para promocionar un proyecto en específico y para hablar que sí del teatro, que sí del cine y que sí de así. Pero estas entrevistas son padres y las disfruto mucho. Y seguramente las personas que nos están viendo desde donde ¿ves? Se pega. Desde donde nos están viendo, no, a mí también se me tora la lengua. Van a disfrutar mucho esta plática con Ludvika Paleta. Gracias, Ludvika. Gracias a ti. Nos vemos muy pronto. Espero que sí. Sí. ¿Ok? Sí. Ludvika Paleta, aquí en Casa de Mara. Gracias.